Hola, bienvenidos a Te Cuento, tu noticiero de Solo Buenas Noticias, edición viernes. Ayer, jueves, salió otra edición del programa para emprendedores conducido por Piero Ventura, Pa'lante. No se lo pierdan, ya saben, solo tienen que seguirnos en nuestro canal de YouTube Thinking TV Digital. Suscríbanse, campanita y van a recibir los reportes de todos los programas. Y digo todos porque la semana que viene, además de que el miércoles sale una nueva edición de nuestro programa Pupe Sesiones para adiestramiento canino y llevar en armonía en la vida con nuestras mascotas, nuestros perrunos, el jueves, en la semana que sale Pupe, sale un nuevo programa, Best Coach. Ya deben haber visto por ahí el avance, la intriga, con Rafael Pina. No se lo pierdan, va a estar súper interesante, con temas de coaching ahí interesantes y temas conductuales. Así que una semana tenemos miércoles a Pupe, jueves a Rafael, la siguiente semana tenemos a Pa'lante, el programa de emprendedores, que saben, siempre cada 15 días. Y Te Cuento que siempre sale viernes, sábado y vamos a regresar los domingos, pero con un bloque entero de entrevistas. Vamos a tratar de conseguir entrevistas con políticos, con postulantes al Congreso, con especialistas para hablar de algún tema en especial, de salud, etc. Pero eso será solo los domingos, habrán entrevistas. ¿Ok? Esta semana ha estado cargada de noticias, así que vamos a ver las buenas noticias de la semana en nuestro bloque Las Cortitas. Comenzamos las cortitas con la mejor noticia de la semana. Te cuento que el día de hoy, viernes 5 de febrero, en un escueto pronunciamiento, el presidente de la República, Francisco Sagasti, aseguró la llegada del primer embarque al Perú de 300.000 dosis de vacunas de Sinopharm para este domingo 7 de febrero. El resto de vacunas llegarán el día 13 de febrero, según lo mencionó en su pronunciamiento del jueves, completando así el 1.000.000 de vacunas. Además, en el mensaje presidencial del jueves, el jefe de Estado indicó que ya se había cerrado el acuerdo con Pfizer para la entrega de 250.000 dosis de vacunas en marzo y 300.000 en abril, como parte de un total de 20 millones de dosis que se entregarán en los meses siguientes, confirmando que contaremos por lo menos con un mínimo de 5.050.000 dosis de Pfizer para el mes de junio. También señaló que la COVAX Facility, que suministra vacunas de diversos proveedores, nos ha asignado 117.000 dosis adicionales de Pfizer durante el primer trimestre a partir de fines de febrero y 400.000 dosis de vacunas AstraZeneca en el mes de marzo. Por otro lado, te cuento que la ministra de Salud, Pilar Macetti, durante su presentación en el Congreso para informar al Pleno sobre las estrategias del gobierno para enfrentar la segunda ola de la pandemia de COVID-19, explicó la preparación del sistema de salud para las jornadas de vacunación. Confirmó que el MINSA contará con el respaldo de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios y la Contraloría General para hacer un control concurrente. Además, detalló que el transporte internacional de las vacunas de Sinopharm se hará en un día, en tanto que la nacionalización y el almacenaje central tomará también un día, con participación de aduanas y el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud. Al día siguiente de almacenadas, saldrá hacia 5 puntos de distribución en Lima y Callao y a 37 puntos en las regiones a lo largo de 7 días. En la fase 2, la distribución será específica. En el caso de Lima Metropolitana y en las regiones, la distribución a redes de salud se hará en 10 días y la distribución a los centros de acopio tomará otros 15 días. La vacunación propiamente dicha se realizará durante 5 días. La ministra recalcó que la vacunación será nominal. Cada establecimiento de salud ha enviado una relación con los nombres de cada uno de sus trabajadores de salud, limpieza y vigilancia, sin importar que pertenezcan administrativamente a otras empresas. Y nos vamos al Congreso, que por fin nos da una buena noticia. Te cuento que con 103 votos a favor, 14 en contra y una abstención, aprobaron en segunda votación la reforma constitucional que elimina la inmunidad parlamentaria, reforma que necesitaba ser refrendada nuevamente para entrar en vigencia. Por fin se hicieron una.
Te cuento que la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Claudia Cornejo, informó que el 17 de febrero iniciará el pago del bono 600, medida adoptada por el gobierno para ayudar a 4,2 millones de familias afectadas económicamente por la emergencia sanitaria y la cuarentena. Un día antes habilitarán una plataforma para consultar si un ciudadano es beneficiario o no del subsidio. La ministra puntualizó que se priorizará a la población de mayor vulnerabilidad y gradualmente se atenderá a los demás grupos priorizados con el ánimo de evitar aglomeraciones. Y te cuento que por fin la Junta Nacional de Justicia hizo lo que tenía que hacer. Como conclusión del proceso disciplinario que se inició en contra de Pedro Chavarri Vallejos, decidió destituirlo del cargo de fiscal supremo y publicó la resolución que fue aprobada por unanimidad. Y cambiamos de tema, porque el proyecto especial Legado abrió las puertas del Centro de Alto Rendimiento de Surf en la playa Punta Rocas, pero no a surfistas. Te cuento que son alrededor de 90 profesionales del Instituto Nacional de Salud que trabajan directamente en la unidad de COVID-19 los que se alojarán en dichas instalaciones. Un decreto de urgencia publicado el 28 de enero dispuso dar uso de esta sede panamericana durante la emergencia sanitaria al personal que procesa muestras moleculares de coronavirus COVID-19. De esta manera, se busca reducir el riesgo de contagio entre ellos y sus familias, salvaguardando su integridad. El proyecto especial Legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se ha convertido en un aliado importantísimo para el sector salud desde el año pasado y va a continuar poniendo a su disposición su infraestructura y logística en el marco de la pandemia. Ahora vamos a ver qué novedades os trae Fernando Echevarría en su bloque económico. ¿Cómo estás, Fernando? Gracias, Aida. ¿Qué tal con todos? Entre las principales y buenas noticias económicas de la semana, tenemos que la SUNAT prorrogó el vencimiento de las declaraciones y pago de las obligaciones tributarias de enero del 2021 a favor de las personas naturales y las micro, pequeñas y medianas empresas ubicadas en las regiones de extremo y muy alto nivel de contagio de la COVID-19. Esta facilidad beneficia a los contribuyentes que durante el 2020 tuvieron ingresos anuales de hasta 2.300 UITs, equivalentes a 9.890.000 nuevos soles. Así, esta medida alcanza a más de 8,5 millones de contribuyentes cuyos ingresos no superaron las 2.300 UITs y que representan más del 99% de las empresas y personas cuyo domicilio se encuentra ubicado en los departamentos clasificados con nivel de alerta extremo y muy alto. De otro lado, la Asociación de Empresas Inmobiliarias estimó que las ventas de viviendas en Lima se recuperarían y crecerían un 10% este año, alcanzando niveles similares a los del 2019, cuando se ofertaron 13.500 unidades. Cabe señalar que las empresas inmobiliarias vendieron el año pasado 12.000 viviendas, lo que significó una disminución de alrededor del 11% respecto al 2019, debido a la cuarentena planteada por el gobierno frente a la COVID-19 y a la crisis económica que causó la pandemia. Finalmente, y quizá la mejor noticia de todas, viene por el lado de los fondos de pensiones, y es que el Tribunal Constitucional declaró por unanimidad la inconstitucionalidad de la Ley 31083 que permitía el retiro de hasta una UIT, es decir, 4.400 nuevos soles de los aportes de afiliados a la ONP. De acuerdo a su fallo, la ley promulgada por el Congreso afectaría los artículos 10, 11 y 12 de la Constitución relacionados a los derechos como el acceso a una pensión de los adultos mayores y el carácter intangible de los recursos. Pero vayamos más despacio. ¿De qué trataba la ley? El proyecto aprobado por insistencia a inicios de diciembre establecía la devolución de aportes de hasta una UIT para los afiliados que continúen aportando o que hayan dejado de hacerlo. En el caso de los afiliados que tengan más de 65 años de edad y que no hayan cumplido los 20 años de aportes para acceder a una pensión, tienen derecho a la devolución total de sus aportes. Además, se indicaba que se otorgaría una retribución extraordinaria equivalente de 930 soles para los pensionistas del Decreto Ley 19990. Según los expertos, la ley hubiera costado cerca de 16.000 millones al Estado peruano. Hasta la próxima semana. Hoy vamos a tener dedicado el resto del programa al tema de la vacuna. Ya está por venir, se ha anunciado que viene este domingo un primer lote y siempre se ha hablado
de que la vacuna tal no sé, no quiero, la vacuna cual me cambia la genética, la vacuna no sé qué, yo no me voy a vacunar. Así que hemos conversado con el doctor Eric Sandoval, él es infectólogo y nos ha explicado cómo han sido hechas cada una de las vacunas que van a venir y qué efectos tiene o cómo actúan en nuestro organismo al vacunar. Escuchemos la entrevista, está muy interesante. ¿Qué es lo que hace una vacuna en nuestro organismo? ¿Cómo actúa? ¿Es seguro ponerse una vacuna? ¿Corremos algún riesgo? El doctor Eric Sandoval, infectólogo con estudios en salud pública del Hospital Loaiza, nos explica primero qué hace una vacuna. Cuando uno quiere vacunar a una persona, lo que uno está intentando hacer en ese momento es estimular al sistema inmunológico a través de una sustancia que no va a ser nociva para el organismo y que tenga las mismas características que el microorganismo que uno pretende adquirir la inmunidad, ¿no? Entonces, en relación a ello, hay varios tipos de vacunas, varios componentes que se pueden utilizar dentro de las vacunas. Algunos son los microorganismos que están muertos, ¿no? En otros casos se utiliza proteínas, componentes del virus, una parte nada más, y en otros casos se usan material genético, ¿no? Ya sea ARN, que seguramente han escuchado, o ADN, ¿no? Pero los tres componentes van a actuar prácticamente igual. Lo que van a estimular es al sistema inmunológico en nuestro organismo, y este sistema inmunológico estimulado va a producir anticuerpos y también va a facilitar la respuesta inmunológica por parte de las células T, de los linfocitos blancos, ¿no? Un tipo especial de linfocito blanco. Este domingo llega el primer lote de vacunas de China al Perú. ¿Cómo ha sido elaborada la primera vacuna que llegará a nuestro país, la Sinopharm? Es una vacuna que está hecha a base de un virus inactivado. O sea, es el mismo coronavirus que causa la enfermedad, pero que está inactivo. Digamos que está muerto, por así decirlo. Entonces, al inocular esta sustancia, esta vacuna a la persona, lo que va a hacer es va a estimular al sistema inmunológico, va a activar a las células T que les comentaba y también va a estimular las células B que van a producir los anticuerpos. Claro está que esto toma un tiempo, no es que le va a administrar el medicamento e inmediatamente se va a producir la respuesta inmunológica, no es así, sino más o menos suele demorar un promedio de 2 hasta 3 semanas después de que se ha terminado el curso de la vacunación para que ya uno pueda ver en la sangre títulos importantes de anticuerpos y respuesta inmunológica contra el agente que se ha vacunado. Entonces, eso es con el Sinopharm, ¿no? Es una técnica ya conocida ya de vacunación. Eso es importante saberlo porque la gente puede creer que te vacunas y al día siguiente ya te puedes sacar la mascarilla y hacer tu vida normal. La efectividad de la vacuna es importante. La mayoría de vacunas contra el coronavirus tienen efectividad por encima del 80%, pero también es importante la seguridad, es decir, las consecuencias o efectos secundarios al inocularse la vacuna. Y el otro punto importante en lo que es vacunas es la seguridad. O sea, no hay riesgo de reacciones adversas graves. Lo que sí se puede ver son reacciones adversas leves, que todas las vacunas en realidad las tienen, ¿no? Cuando te administran la vacuna, lo que vas a tener son reacciones locales, ¿no? Dolor en la zona donde te inoculan la vacuna, un poco de malestar a veces, dolor de cabeza y eventualmente fiebre. Pero justamente todas esas manifestaciones clínicas que le comento forman parte de la respuesta inmunológica que que se están desarrollando en nuestro organismo. Entonces, en todos los estudios de las vacunas que estamos conversando, no se ha visto que haya una reacción adversa grave asociada directamente a la vacuna. Pueden haber habido algunas reacciones moderadas a severas, pero que no han sido asociadas por la vacuna en sí, sino que pueden ser por otros motivos, ¿no? La vacuna de Pfizer, según lo anunciado por el presidente, llegará en un primer lote en marzo. ¿Cómo ha sido hecha la vacuna Pfizer? La de Pfizer es una vacuna que se conoce a base de ARN mensajero. ¿Qué cosa quiere decir eso? ¿Qué es lo que han hecho por bioingeniería? Han generado un ARN mensajero que es específico para un segmento del coronavirus, que en este caso se llama la proteína S, la spike, ¿no? Una proteína de superficie, y esta se va a expresar a través de este ARN mensajero, ¿no? Que está en esta vacuna, y directamente va a producir componentes que forman parte, esta proteína es, ¿no? Esta proteína superficial que le comento.
Y esta proteína superficial es la que va a estimular al sistema inmunológico. Digamos que es una vacuna que va a dar una inmunidad, entre comillas, más específica. Cuando se explica, como usted lo ha explicado, y habla de genética, ¿no? La gente dice, me va a cambiar la genética, algo me va a pasar a futuro, ¿no? Esto me va a generar algún cambio, algún daño, alguna otra enfermedad. ¿Es esto cierto? ¿Tiene una base de algo? No, yo creo que en realidad los temores que surgen están basados principalmente por el desconocimiento, ¿no? Cuando uno desconoce algo, a veces puede tener un poco de temor. Como le comenté hace un instante, este ARN mensajero no actúa directamente en el núcleo, sino actúa en una etapa posterior a ella. Pero no hay cambio genético, eso sí hay que tenerlo claro. ¿Y las otras vacunas cómo actúan? La de AstraZeneca, la de la Universidad de Oxford, la rusa, por ejemplo, tienen otra metodología. Ellos han utilizado una metodología basada en vectores. ¿Cómo qué quiere decir eso? Lo que han hecho ellos es fabricar, digamos, un virus. Entre comillas, fabricar un virus, en el cual un virus que se llama un adenovirus, adentro de ese virus le han colocado el material genético que nos va a permitir producir esta proteína S. Entonces, más o menos sería como una suerte de caballo de Troya y desencadena la respuesta inmunológica. Aún no se han realizado estudios en mujeres embarazadas en etapa de lactancia ni a niños menores de 17 años, por lo que se recomienda no vacunarlos, pero lo importante es no tener miedo, informarse y vacunarse como un acto de solidaridad con tu familia y tu entorno. En estas circunstancias en las cuales estamos, no solamente basta pensar en uno, sino pensar en el resto, tener un sentimiento de solidaridad, buscar el bien común. Entonces, cuando uno se vacuna, no se vacuna, como le comentaba hace un rato, para protegerse a uno mismo nada más, sino también se vacuna con aras de proteger al entorno familiar o al entorno más cercano, ¿no? Por otro lado, tener también claro que a pesar de que puede sonar a mucha manipulación genética, muchos términos desconocidos para algunos y que puedan llevarnos un poco al temor, tienen que tener claro de que en realidad estas vacunas son seguras. Ya saben, para aquellos que aún tienen dudas, infórmense un poquito más para que pierdan ese miedo. El vacunarnos es no solo para protegernos nosotros, es un tema de solidaridad, para proteger también al resto. Recuerden que hay personas que no se van a poder vacunar. Entonces, una forma de protegerlos es vacunándonos nosotros. Y bueno, vámonos ahora al bloque psicológico a cargo de nuestro licenciado Rodrigo Velarde. ¿Y de qué nos va a hablar? Del miedo a las vacunas. Vamos a escucharlo y a verlo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola Ida, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio, muchas gracias a todos los que nos sintonizan y los que nos escuchan. Hoy día queremos hablar de algo muy importante, el miedo. Y el miedo, recordemos que es parte de las 5, algunos dicen 6, emociones básicas que tenemos como seres humanos. Recordemos de que estas emociones van a evolucionar y van a desarrollarse para que puedan dar lugar a lo que son los sentimientos, a lo que son los temperamentos, etc. Ahora, el miedo es una respuesta natural del cuerpo frente a estímulos que son entendidos como amenazas, ¿no? O potenciales amenazas. Ante esto, recordemos que hay distintos tipos de miedo. Antes siquiera de hablar de las fobias, ¿no? Hay miedos irracionales, miedos que parten de ideas irracionales, como aquella que dice que todo en esta vida, todo en este mundo es un potencial atacante o es una potencial amenaza. Esto es muy común en aquellas personas que viven con miedo, que viven temiéndole a todo. Aparte de ello, tenemos lo que son las fobias, que ya las mencionamos, que vienen acorde a experiencias pasadas que han sido incrustadas en nuestra mente, en nuestro recuerdo.
Y recordemos siempre, valga la redundancia, de que el cuerpo, el físico, recuerda. Ahora, aparte de estas, hay miedos infundados, hay miedos que nosotros los conocemos como el miedo a lo desconocido. ¿Cómo podemos afrontar estos miedos a lo desconocido? Tomando como ejemplo el tema de la vacuna. En redes mucha gente tiene mucho miedo a la vacuna. ¿Qué es lo que contendrá? ¿Qué es lo que me puede pasar? ¿Qué es lo que no? Hay mucho miedo, hay mucho temor. ¿Por qué? Porque falta información. La única forma de nosotros confrontar estos miedos es informándonos. ¿Cómo nos debemos informar? Con fuentes fidedignas, con fuentes confiables, investigaciones, que sean constatadas su vericidad y que nosotros podamos decir, ok, esta vacuna tiene este grado de eficacia. Ninguna vacuna tiene un 100% de eficacia. No podemos tampoco vivir del miedo al virus que nos viene acechando, que nos viene azotando ya desde hace varios meses, inclusive ya casi un año. Y es acá que invito a todos a informarse, a luchar contra la desinformación y contra el miedo con la única herramienta que nos deja la vida, que es la ciencia, que es aquel método científico que nos ha llevado a crecer. No los canso más, un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Y no vamos a dejar de lado el tema legal. ¿Por qué? Porque también se ha estado hablando de que el gobierno o el Estado nos puede obligar, que a mí no me puede obligar, que yo soy libre, independiente, y otros que sí puede obligar. Fuimos a hablar con nuestro asesor legal, Pedro Saravia, abogado laboralista, que ya nos apoyó en el programa pasado, y le preguntamos si el Estado puede obligar o no a un ciudadano peruano a vacunarse. Hola Ida, sí, hoy en día hay un interesante debate sobre si el Estado puede obligar a las personas o a su población a vacunarse contra el COVID-19. Este debate se está dando tanto en Europa como en América Latina y especialmente acá en el Perú. Pero hay que tener en cuenta que en los países constitucionales y democráticos hay un principio fundamental, que es el de la libertad individual de la persona. En el Perú, la libertad individual, la libertad de conciencia, la libertad de religión se encuentra amparado en el artículo 2 de la Constitución. Y es más, la propia Ley General de Salud establece que la persona, para recibir un tratamiento médico, debe previamente dar su consentimiento. Así que hoy en día, según nuestra legislación, no se puede obligar a las personas a vacunarse contra el COVID-19. Entonces, el Estado puede modificar y obligar a las personas a vacunarse contra el COVID-19, y la respuesta es que sí puede, porque así también lo establece la Constitución y la propia Ley General de Salud. La Constitución, en sus artículos 7 y 9, señala que el derecho a la salud es de toda la población y es deber de toda persona promoverla y resguardarla. Y el artículo 9 señala que el Estado tiene que tener un plan de salud para beneficio de todas las personas. Asimismo, la Ley General de Salud establece en su principio número 4 la responsabilidad del Estado de fijar un plan nacional de salud. Así que el Estado puede fijar como un plan nacional de salud el que toda la población se vacune. Entonces vemos que el Estado, a través de una ley, sí puede establecer la obligatoriedad a las personas de vacunarse contra el COVID-19, pero tiene que estar debidamente sustentada porque hay una contraposición de principios, el de derecho individual contra un derecho colectivo. Y debe estar sustentada, como digo, bajo 4 principios. Primero, el de legitimidad. Segundo, es la necesidad, debido al nivel de contagio y a la mortalidad que tiene el COVID-19, es necesario. Tercero, el de idoneidad, ya que se ha establecido la eficacia de las vacunas y también su simplicidad en aplicación. Y la cuarta, y para mí la más importante, que es la proporcionalidad. Como bien lo dijo en un principio, se establece el interés colectivo prima sobre el interés individual. Entonces,
El Estado peruano sí puede obligar mediante una ley a las personas a vacunarse contra el COVID-19, pero esto ya es una decisión más que política. Así que depende del Estado ponerse pantalones y, desde mi punto de vista, promulgar una ley en ese sentido bajo esos fundamentos. Gracias, Aida, nos estamos viendo. Eso ha sido todo por hoy, viernes. Mañana nos vemos de todas maneras. Y recuerden que el domingo vamos a estar con una entrevista a un candidato de Somos Perú. Ahí se los dejo. Mañana les digo quién es, ¿ok? Está muy entretenida la entrevista, y lo que queremos en este bloque de entrevistas no es cuestionar ni estar ahí punzando. No, queremos conocer al candidato, conocer no solo al político, su plan de trabajo, sino a la persona. El conocer a la persona, el conocer su entorno, su vida, su pasado, nos da también cierto índice de sus valores. Así que más o menos así es como vamos a manejar estas entrevistas. Nos vemos mañana. Cuídense mucho y no se olviden de seguirnos en Instagram, en YouTube y en Facebook como Thinking TV Digital. Hasta mañana. Descansen.